Lo que estás viendo ahora mismo son 4 agentes trabajando, todos coordinados por una empresa de logística. Uno básicamente detecta rutas y retrasos y este le notifica al cliente cuando antes de que este lo llame. Otro le da seguimiento a esos prospectos sin que el vendedor se tenga que acordar de nada porque este ya tiene todo el historial de esa persona. Mientras que el otro agente le da un reporte semanal al encargado de logística con todo lo que son los puntos claves de toda la semana, de lo que pasó, puntos críticos, etcétera. Y el cuarto le responde a los clientes en menos de 2 minutos, todo en automático, sin que nadie toque nada. Los 4 coordinados por un sistema central llamado Harness, que los conecta, les pasa la información y detecta patrones que ninguno de ellos detectaría si trabajaran solos. Uso el ejemplo aquí de una empresa de logística, sin embargo, el concepto y todo lo que es el proceso de armar estos tipos de agentes con su respectivo arnés, puedes extrapolar a otras empresas en el cual tengan sistemas o tareas repetitivas. Es decir, aquí solamente no te voy a dar lo que es una automatización y ya, sino que todo el panorama o el framework para que diagnostiques, construyas y optimices tu propio sistema. Pero antes de eso te recuerdo que estoy haciendo mentorías cada domingo donde explico a dueños de negocio cómo implementar inteligencia artificial, automatizaciones en sus empresas, todos desde cero, darles claridad y dónde meter cada tipo de herramienta según su caso en específico. Y sobre todo, primero diagnosticar y después implementar. El link para poderte registrar lo tienes en la descripción de este video. Anótate y nos vemos ahí. Mira, antes de mostrarte todo lo que es el concepto del harness, aquí te voy a dar una comparación visual, el cual es un sistema con harness y uno sin harness. Si quieres tener un mayor entendimiento de este concepto de harness, te dejo un video aquí donde te explico paso a paso a qué se refiere esto y más a profundidad y todo aterrizado a tierra. Entonces aquí el problema es de que cuando tienes herramientas que solamente trabajan solas, tú sigues siendo el puente entre ellas. Por ejemplo, tú estás aquí, estás utilizando diferentes herramientas, tienes tu email de boot, tienes tu CRM, tienes tu boot de atención, tienes tus reportes semanales, tienes tu agente que te hace esos análisis mensuales o semanales. Es decir, tú los corres todos individualmente, todo manual, y es posible que como no se comunican entre ellos, hay posibles errores porque no tiene el concepto de las otras automatizaciones o de los otros agentes. Por otro lado, cuando tienes un agente maestro el cual coordina a todos tus agentes o todas tus automatizaciones, este detecta y orquesta a todos estos para que se comuniquen entre sí. Es decir, los coordina, lo hace en automático y lo hace predecible. Antes de mostrarte lo que es la demo y cómo funciona este harness para que coordine a todos tus agentes, es importante que te explique estos conceptos porque van a aplicar para cualquier sistema que quieras construir por tu cuenta. Entonces, el primer concepto se refiere a lo que es el latido del agente. Es decir, todo agente bien construido tiene un ciclo predecible que se repite. Ese agente va a leer, va a evaluar, va a ejecutar y va a registrar y ese ciclo se va a repetir continuamente. Y aquí quien define el ritmo de todo este ciclo, que es el corazón, es el propio harness. Es decir, nunca va a improvisar, siempre va a seguir un mismo ciclo consistente. Lo que vas a lograr con esto es que vas a tener un agente predecible que sea trazable y además se pueda medir y lo vas a poder optimizar. El segundo concepto es el escritorio limpio. Es bien sabido que la IA se degrada cuando tienes tu escritorio lleno de diferentes documentos, lo vas llenando y bueno, básicamente tú como persona te vas volviendo menos eficiente por lo mismo de que te estás saturando de muchos conceptos y muchas herramientas. Para el caso de la IA, lo que él no se cansa en sí o por decirlo así, sino que más bien empieza a alucinar, se empieza a olvidar del todo el contexto que le has metido y por ende tiende a cometer errores. Cuando tienes un escritorio limpio, tienes más claridad. Y en este caso te vas a preguntar, ok, pero ¿dónde tengo todo ese contexto o dónde lo almaceno? Bueno, hay diferentes fuentes o diferentes herramientas en el cual puedes tú almacenar esa información. En este ejemplo vamos a utilizar Airtable, pero bueno, puede ser cualquiera. Y este va a servir como en sí nuestro cerebro y donde va a vivir todo el contexto o nuestra memoria de nuestro sistema. Por lo que cada vez que nuestro agente quiera buscar información, bueno, va a tener un ciclo que va a iniciar desde cero, limpio, sin mucho contexto, por lo que la memoria en sí, como te mencionaba, va a estar presente o siempre en Airtable. El concepto 3 es la libreta compartida. Es decir, cuando tú haces que se comuniquen los agentes entre sí, ellos solos, cada uno manda la información y el otro lo interpreta de una forma ligeramente diferente o inclusive la mayoría de las veces muy diferente, por lo que cuando tienes de salida lo que ese agente último va a responder va a ser diferente a la que vas a estar buscando desde un principio. Es decir, la información se pierde en el camino y todos los datos se van desactualizando y es por ende que se van cometiendo errores en el camino. Sin embargo, cuando tienes una libreta compartida donde son datos fijos, lo que van a hacer esos agentes va a ser consultar toda esta base de datos independientemente. Cada uno va a poder consultar esa libreta o esa memoria, por lo que Airtable en este caso va a ser nuestra fuente única o nuestra verdad, por decirlo así. Entonces todos esos agentes van a poder escribir y leer en todo en un solo lugar. Y el concepto 4, que es el semáforo de control, que es donde
el agente tiene dos tipos de diferentes de acciones. El primero, las que puede tomar, y segundo, las que no están permitidas y tienen que escalar a un humano, por lo que tienes que restringir a ese agente sobre qué decir, cuándo pausar y en qué momento crítico es necesario escalar esa tarea a un humano. ¿Cuándo escalar a un humano? Bueno, puede ser queja severa de un cliente por segunda vez, una situación fuera del protocolo que tienes en tu empresa. Por otro lado, lo que sí puede accionar el agente, que es cuando actúa solo, puede hacer consultas de estatus de envío, alerta con protocolo claro y seguimiento rutinario a ese prospecto. Ahora sí vamos con la demostración, pero antes de eso vamos cómo está conformado nuestro sistema de agentes coordinado por nuestro harness. Entonces tenemos 4 agentes, el cual están coordinados con un harness maestro, funcionando como equipo en esta operativa del negocio. Vamos a ver un poco más a detalle lo que es la función de cada agente y cómo se coordinan entre sí, pero bueno, aquí visualmente se puede ver cómo funciona ese sistema. El primer agente es un vigilante de operaciones. Aquí lo que hace este agente es que si pasa X situación va a ser Y acción, pero sin embargo si pasa otra situación que está fuera de su alcance, es necesario que lo escale a un humano y nunca va a poder improvisar él solo. Para ello le tienes que poner un contexto muy específico, por ejemplo, la logística de toda tu operativa, cuáles son las rutas activas, los umbrales, las reglas en sí. Por ejemplo, que cada 30 minutos revise una situación, el cual si no se ha resuelto, lo escala, ahí envía una notificación y en límites qué es lo que no tiene que hacer. Por ejemplo, algo muy estricto sería que no reasigne rutas y que él no contacte al cliente directamente. Agente 2 va a ser un seguidor de prospectos. Aquí es básicamente un vendedor que nunca olvida, tiene una memoria perfecta, el cual cero agenda saturada, puede hacer el seguimiento de esos clientes o prospectos en paralelo. Aquí le tienes que poner su contexto, por ejemplo, las logísticas B2B, cuáles son las rutas, cómo tiene que ser el tono por el cual se comunica con los clientes, las reglas, tiene que hacer un seguimiento cada cierto tiempo, etcétera. Y los límites, por ejemplo, que no dé precio y que no prometa ciertas condiciones que no se puedan cumplir. Y el agente reportero semanal, este es básicamente, como lo dice su nombre, él va a recabar toda la información de lo que pasó durante la semana o durante el mes. Para ello le puedes poner un contexto de cuáles son el tipo de reportes que quieres que te notifique, en qué lenguaje, si es para el manager, todo un resumen ejecutivo. Las reglas, bueno, como te mencionaba, ponerle básicamente el diseño, ¿no? De cómo quieres que se vea ese reporte. Y los límites, pues bueno, si no quieres que te recomiende o que te ponga acciones recomendadas, pues no les pongas y también pues obviamente que nos invente los datos. Si quieres que te dé los diferentes reportes de cada departamento de operaciones, ventas o inclusive atención a clientes, pues que te dé lo que es el resumen de cada área. Y el agente 4 es la primera respuesta al cliente. Esta aquí es cuando ya un cliente ya tiene lo que es su pedido y te pregunta, oye, ¿dónde está mi pedido? Entonces lo que hace aquí es de que ese recepcionista ya tiene la información de tal cliente, el cual lo va a clasificar, va a saber el contexto de ese cliente y si es necesario va a tener que escalar a un humano con todo el contexto completo de la situación. Lo mismo aquí, su harness con su contexto, con sus reglas, con sus límites. En cada uno te pongo lo que son los flujos del algoritmo, del proceso, pero bueno, también en el video que te menciono te muestro cómo hacer este tipo de diagnosticar tus SOPs y cómo es la importancia de tener primero esto antes de pensar automatizar o implementar esos tipos de sistemas. Y por último, el harness maestro. Si bien cada agente tiene su harness con sus contextos, con sus reglas y sus límites, ahí también hay un harness maestro, el cual, como te mencionaba al inicio de esto, es que va a ser el responsable o el coordinador, el cual va a hacer que se entrelacen todos estos agentes entre sí y se puedan comunicar entre ellos. Entonces este harness maestro es como un director de proyectos que detecta lo que un agente por sí solo no ve. Bueno, aquí pongo dos ejemplos de cómo sería la función de este patrón de la ruta. Es alertas de Guadalajara a Colima en 5 días, avisa al agente reportero y además activa al agente 4, que es el que coordina a los clientes, el cual le manda un mensaje sobre, por ejemplo, de su retraso de su pedido antes de que el cliente les pregunte por él. Segundo ejemplo es un cliente nuevo. Aquí el agente 2 marca como, por ejemplo, María como cliente nuevo y ese harness maestro le avisa que haga una actualización al agente 4. Recordemos que ese agente 4 es el que hace el seguimiento a esos clientes, entonces cuando María escribe, ya ese agente ya sabe cuál es el contexto, el historial de ese prospecto, sabe quién es y cuál es su situación. Bueno, aquí te puedo mostrar lo que son los flujos en sí de todos los agentes que tengo aquí con su harness en específico y además el harness maestro que el cual coordina a todos ellos. Sin embargo, creo que lo más importante es entender el concepto y así lo puedes aplicar para tu caso en específico. Yo estoy usando en este caso N8N, en el cual, bueno, tengo todos los agentes como memoria, que si recuerdas el término de escritorio limpio, estoy usando Airtable, que como vimos al inicio del video, estos agentes, bueno, hice una simulación ahí
Y bueno, en el caso, pues bueno, aquí tenemos los clientes prospectos más bien, los que, bueno, el mensaje inicial, necesito cotizar, imaginemos que nos envió un mensaje como este y la nota, el agente pues le responde todo lo que a su vez le pusimos, ¿no? Con el harness del contexto, los límites, las reglas, ¿no? Y para el caso de situaciones más críticas en el cual se tiene que escalar a un humano, bueno, igual se pueden levantar tickets respecto a estas situaciones para que, bueno, sea más visible y lo pueda ver es encargado de llevar estos tipos de seguimientos o este tipo de situaciones. Aquí nada más para que lo veas un poco más visual, vamos a correr lo que es el sistema de reportes de esta gente. Vamos a correrlo y en teoría, bueno, nos va a enviar lo que es el reporte de esas situaciones que han ocurrido durante la semana, ¿no? Entonces aquí le puse que me enviara un mensaje a Telegram, el cual, bueno, aquí me dice la reporte de la semana semanal, las operaciones, las áreas de ventas, atención de clientes, pero bueno, lo puedes diseñar tan bonito y tan visible como tú quieras. Aquí es simplemente el concepto, pero lo puedes diseñar como tú quieras básicamente. Ahora bien, esos tipos de roles que vimos, los 4 agentes, en realidad tiene diferentes similitudes con otros tipos de empresas. Obviamente aquí el harness para cada agente y el harness maestro cambia para cada situación, pero el patrón sigue siendo el mismo. Aquí pongo algunas similitudes en el cual estos agentes aplican para una clínica, para una agencia. Tenemos que, bueno, un ejemplo del vigilante, pues bueno, funciona para saber las citas canceladas o que hay que reagendar. El agente seguidor, pues bueno, cada que haya una postconsulta, hacer seguimientos activamente para hacer futuros upsells, por ejemplo. Y bueno, el reporteo semanal, pues lo mismo, ¿no? Hacer ese resumen ejecutivo de todo lo que pasó durante el mes de cada área de tu negocio. Ahora bien, como siempre te menciono, cada vez que quieras implementar esos tipos de automatizaciones o de agentes, tienes que hacer un diagnóstico de tu empresa sí o sí primero o tener registrado todos tus SOPs operativos de cada área de tu negocio. Unas preguntas clave que te tienes que hacer sí o sí, te los dejo aquí. Igual les puedes hacer un screenshot para que los tengas ahí a la mano y empieces a hacer tu diagnóstico inclusive terminado de ver este video. El primero es qué proceso se repite más de 3 veces por semana y si consume más de 30 minutos. Si la respuesta es afirmativa, es un candidato para hacer o implementar una automatización. Una segunda pregunta clave es qué información necesita ese proceso para que funcione bien, que es lo que hablábamos o lo que se refiere a un SOP, y ese SOP va a alimentar a su vez lo que es el harness. Por eso es la importancia de tener documentados tus procesos. El tercero, ¿cuáles son los pasos exactos cuando alguien lo hace correctamente? Aquí esta pregunta le da la respuesta a las reglas del harness, por lo que entre más detallado seas aquí, mucho mejor. De igual forma, aquí le puedes hacer un screenshot a esta diapositiva, pero aquí te resumo lo que son las preguntas claves que te tienes que hacer en diagnosticar, construir y después optimizar. No las voy a leer, pero son importantes que las tengas ahí a la mano y las puedas resolver lo más pronto posible. Primero, diagnosticar. Si no tienes SOPs, no vas a tener ningún harness y vas a estar improvisando todo el tiempo. Entonces tienes que tener documentado sí o sí esos SOPs. Y una vez que hayas hallado estas áreas de oportunidad para poder implementar una automatización, tienes que obviamente construirlos, pero tienes que tener esos puntos claros sí o sí. Es importante que los revises bien uno por uno para que los tengas todos bien construidos y no vayas a las carreras. Después de que ya tienes construido lo que es tu sistema, obviamente lo que sigue es optimizar para que tengas ese sistema más eficiente. Algunas preguntas claves que te tienes que hacer para poder optimizar ese sistema es, por ejemplo, decide bien el 80% de las veces ese agente. Si no, ves que puedes optimizar en tu harness. Segundo, los escalados son esperados, es decir, conforme a las reglas o los límites que tú le pusiste, ese agente responde, ese agente te notifica, o hay otro agente que inclusive colocaste y pues es necesario que esté alineado o que tu harness maestro tenga acceso a este agente para que lo pueda coordinar. Entonces aquí lo importante no es como tal los agentes en sí, sino que te lleves el concepto de cómo aplicarlos a tu propio sistema, a tu propio negocio, pero en realidad lo que son el concepto, los pasos que te acabo de mencionar, aplican para cualquier negocio que tengan tareas o procesos repetitivos. Y por si no te has registrado aún para las mentorías dominicales, te recuerdo que el link lo encuentras en la descripción. Soy Abraham Carrasco, fundador de iPhoton, una agencia de inteligencia artificial, ciberseguridad y marketing digital. Si te gustó este video, suscríbete, dale me gusta y fue un placer compartir este espacio y tiempo contigo. Nos vemos pronto.